Acabamos de ver el tema de los límites de conocimiento. Solo falta hablar un poquito acerca del problema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Por ahí comenzamos con el tema de qué es la verdad. Quiero recordarles que quiero ver, el miércoles tenemos feriado, según lo que aparece en plataforma. No, seguro que aparece en calendario. En plataforma, pendientes de las tareas, si es que hay alguna pendiente, no recuerdo si hay alguna que usted pendiente. Como a veces me confundo con la de Obras frente a la vida, si tienen tarea hoy, que se cierra hoy. Con La que está ustedes. pendiente para el 5 es la síntesis de la película, pero Ajá, no sé si lo va a cambiar porque puso usted ahí que se entrega el día del examen. cierto, y como pensaba yo que esta semana iba a ser la semana de exámenes, pero no, lo vamos a dejar así como está, se cierra el 5, así tal como quedó. Ha habido suficiente tiempo para poder hacerlo. Solo dos personas han entregado lo de la película. Sí, faltan 2 días y 12 horas para entregarla. Se cierra la hora que está. No lo voy a cambiar. Así lo vamos a dejar. Ah, ah, ah. Quiero ver, quiero ver. Eso es lo único que queda, ¿verdad? Pendiente con ustedes. Lo demás ya se cerró. Sí, es lo único que queda. De ahí la próxima tarea será el segundo parcial para el 20 de octubre. Así que falta bastante para eso. Bien, prosigamos entonces. ¿Qué es la verdad? Los griegos tenían una palabra, en el latín, pues la verdad, palabra verdad viene de veritas, viene de verus, que significa aquello que es verdadero, aquello que es cierto. En el caso del mundo griego tenían una palabra bonita también, que se llama aletheia. La palabra aletheia significa algo sin velo, algo que no está velado, algo que no está oculto, en ese sentido. Veritas, pues si viene verus, y significa algo cierto, significa que la verdad es algo que está conforme al concepto de la mente, que hay coherencia entre lo que yo creo percibir y lo que realmente aparece en mi intelecto. Si yo digo, por ejemplo, a mí me parece que ese refresco está helado y lo toco, mi sentido me dicen que está helado, he confirmado por tanto en la realidad lo que tengo en mi mente. Entonces sí, me doy cuenta que es verdadero lo que percibía, es verdadero lo que he creído. Entonces la verdad es esto, ¿verdad? Aquello que se somete a la prueba, aquello que tiene que ser contrastado, corroborado. Eh, y en la filosofía, pues es la búsqueda interminable, ¿verdad? La filosofía intenta encontrar la verdad de las cosas, la esencia de los seres, ¿verdad? Lo que es verdadero en esos seres. Y en el trayecto tendrá que ir discerniendo cuáles son los mejores métodos para adquirir la verdad. Y en este trayecto de la comprensión de lo que es la verdad, que llamamos también que es el conocimiento coherente y objetivo acerca de la realidad, nos hemos encontrado también con diferentes tipos de conocimiento, tipos de verdades. Y estos tipos de verdades generaron también al menos 5 escuelas diferentes llamadas escuelas epistemológicas. Pues sobre eso vamos a hablar ahorita, brevemente. En realidad no es un tema muy largo este tema de los tipos de conocimiento y las escuelas llamadas teorías epistemológicas. Se le llama teoría epistemológica por lo que decíamos anteriormente cuando vimos las ramas de la filosofía, que epistemología viene de episteme, que significa conocimiento. Así que son ramas, 5 ramas que explican cómo puede el hombre interactuar o no con el conocimiento. ¿Puede el hombre enterarse o no de la verdad? ¿Puede adquirirla o no? ¿O estamos limitados? Esa parte es la que se establece en cada una de las escuelas. ¿Hasta qué punto tenemos que estar seguros, verdad? ¿Se debe someter o no se debe someter a la reflexión y prueba? Que es lo que comúnmente se va a establecer en esas escuelas. Veamos entonces los tipos de conocimiento. Pero tipos de verdad. Primero los tipos de verdad. Después miraremos el tipo de conocimiento y después miraremos un poquito de las escuelas epistemológicas. En cuanto a los tipos de verdad, la primera verdad era que llamamos absoluta. Hay mucha gente que hemos visto en las redes sociales, incluso así que la gente debate, hemos podido ver que dice la gente, no hay verdades absolutas. Yo no sé quién les enseñó eso. ¿Quién les enseñó que no había verdades absolutas? Claro que hay verdades absolutas. De hecho, hay una absoluta verdad que no es dueño ningún ser humano de ella. Claro, estamos de acuerdo. Ningún ser humano posee la absoluta verdad. Estamos de acuerdo. Pero el que no la poseamos no significa que no exista, que no esté ahí. Claro que hay una absoluta verdad. Claro que hay una verdad de cada una de las cosas de este universo. Hay una verdad de todo. Lo que pasa es que es imposible adquirirla para nuestra naturaleza, pero está presente ahí. Al menos vamos adquiriendo verdades parciales, fragmentos de esa gran verdad que llamamos absoluta, ¿verdad? Eso es lo que vamos obteniendo, pero que existen verdades absolutas, existen. De hecho, incluso hacemos la diferencia entre dos tipos de verdad absoluta. Una verdad absoluta en el sentido de que es la totalidad del conocimiento del universo, ¿verdad?
y una verdad que llamamos absoluta en el sentido de que es innegable. ¿Ok? Aquí absoluto se entiende entonces de dos maneras. Absoluto en el sentido de que lo contiene todo y absoluto en el sentido que no permite error, que no permite falsedad. Por ejemplo, es una absoluta verdad que yo estoy aquí conectado con mi computadora intentando dar clase. Nadie lo va a poder negar. Es mi fenómeno. Yo estoy consciente de él. Sé, lo siento, estoy agarrando el mouse, estoy frente a la computadora, veo la cámara encendida y veo a algunos de ustedes con la cámara encendida. Y a otros haciendo saber qué. Eh, es una absoluta verdad. Nadie puede negarlo. Como nadie puede negar la verdad que yo enuncio, se convierte en una verdad que es absoluta en sí misma. Ahora que es una verdad absoluta particular, no es una verdad absoluta universal. Por ejemplo, es una verdad absoluta que para poder mantener dientes sanos hay que estárselo limpiando. Es una verdad absoluta que para poder tener, no sé, para poder sobrevivir hay que comer. Es una verdad absoluta que si no dormimos nos podemos enfermar de estrés e incluso producir problemas nerviosos. Y nadie puede negar eso. Como nadie puede negarlo, es una verdad absoluta en sí misma. Entonces, hagamos esa diferencia siempre. Hay una verdad absoluta total y una verdad absoluta particular para cada fenómeno concreto y corroborado. Por otro lado, está otro tipo de verdad, que es la verdad relativa, que a esta no me gusta, a mí no me gusta llamarle verdad relativa, así aparecen las fuentes, pero no me gusta hablar de verdades relativas, por una sencilla razón. Para mí, lo que llaman verdades relativas más bien son opiniones, opiniones subjetivas. No le llamo verdad a eso. Cuando alguien da una opinión subjetiva, mientras no se confirme la veracidad de lo que ha dicho, es solo eso, una opinión. No se le puede llamar verdad relativa a eso. Una verdad relativa todavía podría ser aquella verdad concreta, que también existe este tipo de verdad, que dependiendo de la circunstancia, tiempo y espacio, ubicación y ambiente, puede ser verdadera para uno y diferente para otro. Claramente que ahí sí podemos hablar de una verdad relativa en ese sentido, ¿verdad? Pero en ese caso no estamos hablando de una verdad incompleta, sino que estamos hablando de verdades percibidas en tiempos diferentes. Por ejemplo, compré un refresco, no sé si será que tengo, o sea, que estoy pensando solamente en bebidas. Compré un refresco, ¿verdad? Y le digo de repente a mi hija, ok, ese refresco está helado, ¿ok? Para mí, en ese preciso momento está helado, y es una verdad innegable que está helado. Viene ella 5 horas después, va a tomar fresco y me dice, el fresco ya no está helado. Claro, también dijo verdad. Esa verdad es concreta para ella y está totalmente lo cierto. Entonces, la relación de la verdad que yo le dije con la relación de la verdad que ella dijo, esa podría ser unas verdades relativas, relacionadas, en el sentido de que yo relaciono una verdad con la otra. Pero si nos vamos a referir a las supuestas verdades incompletas, inacabadas, no definidas y que dependen del punto de vista de cada uno, yo me niego a llamarle así, aunque las fuentes filosóficas le llamen así. Es mi opinión particular, simplemente quiero compartir lo que es mi opinión particular. Pero se ha quedado, el término cualquiera lo entiende. Si yo digo que hay verdades relativas, todo el mundo entiende que es la opinión de cada uno, se entiende, ¿verdad? Pero me gustaría colocarle a esa frase verdades relativas unas comillas en la palabra verdades, ¿verdad? Verdades relativas. Así me gustaría que se escribieran los libros de filosofía, porque si no, se termina confundiendo a la gente, haciéndole creer que cada cabeza es un mundo y caemos en un subjetivismo enfermo, donde ya no hay ciencia, no hay verdad, donde cada uno expone lo que cree que es lo verdadero y no podemos jugar culturalmente así, porque tenemos ya en la filosofía alguien que más bien luchó contra ello, Sócrates. Sócrates luchó contra el relativismo de la verdad. Más bien dice que si cada uno va a pensar de manera distinta, nunca va a ser posible la ciencia, ¿verdad? Si no logramos llegar a un acuerdo de qué es lo verdadero. Por lo cual es importante para la mente científica no dar el brazo a torcer ante estos vocablos que a veces se malutilizan para justificar mis caprichos de opinión, ¿verdad? Entonces tengamos ese cuidado. Por otro lado está la verdad objetiva, que es el contenido del conocimiento humano que refleja fielmente el mundo, sus leyes y sus propiedades. Toco un metal y digo, el metal es frío, ¿verdad? Toco una brasa y digo, la brasa está caliente. Nunca voy a encontrar una brasa que esté fría, ¿verdad? ¿Podría encontrar un metal que esté caliente? Eso sí, si lo caliento, ¿verdad? Pero una brasa fría no la vamos a encontrar jamás, por lo cual no es objetivo. Es decir, encontrar una brasa fría no es objetivo, ¿verdad? Quizá el único momento en que la historia se habló de que caían cosas como de fuego y que a la vez era granizo era en la Biblia, que dice que llovió fuego y granizo.
Es la única manera. Incluso en la famosa película de Los 10 Mandamientos, cuando caían los pedazos de hielo, traía poco de fuego dentro del hielo. Demasiado exagerado, pero bueno, esa es la manera como el cineasta plasmó la lluvia de granizo y fuego. Puede ser entendido que llovió granizo y relámpagos. Eso sí tiene más lógica, ¿verdad? Pero creer que dentro del granizo venía una llama de fuego, eso sí realmente es un poquito, sería demasiado extraño en la naturaleza ver algo así. Pero bueno, sea como sea, es la imagen del cineasta, ¿no? Tampoco es que sea la verdad bíblica, es la imagen del cineasta que hizo la película de 10 Mandamientos. Entonces, la verdad objetiva tiene que ser coherente, tiene que ser conforme a leyes y propiedades. Por otro lado está la verdad concreta, que es aquella que depende, como digo, de las condiciones de tiempo y lugar, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que puse de la bebida, la verdad de mi hija es verdadera en su momento concreto. La verdad de que yo le dije que venía helada del refresco también es verdadero en el momento concreto que yo lo dije. Entonces, eso son verdades, no son contradictorias. Parecen contradictorias, pero no lo son, dado porque se dan en diferentes momentos, ¿verdad? De tiempo y espacio. Eso es lo que hay que considerar y esas verdades son importantes. Fíjense que reconocer que cada uno puede tener verdades concretas, eso fue lo que dio origen también a una escuela que vamos a llamar más adelante la escuela del perspectivismo. Ya vamos a dar esa definición. La verdad lógica, aquella que realmente cumple con leyes de la lógica formal o de la intuición de la lógica material. ¿Verdad? Por ejemplo, conocer las falacias, que a esta altura del partido ya tendrían que haber visto ustedes el video que les recomendé que vieran. Espero que ya lo hayan visto porque viene en examen. Lo estoy advirtiendo con tiempo, con mucho tiempo. Ese tema viene en examen. Es un trabajo autónomo. Hay que ver el video donde explico todas las falacias, las más famosas, ¿verdad? Con ejemplos de la vida cotidiana para que se comprenda el concepto. Vuelvo a hacer el énfasis. Vean ese video, no lo vayan a dejar de ver, ¿verdad? Porque vienen una gran cantidad de preguntas, viene de ahí. En realidad, viene como ejemplos, ¿verdad? De repente, por así decirlo, les pongo un ejemplo de la vida cotidiana y les digo, ¿qué falacia es la que está enunciada acá? ¿Qué tipo de falacia reconoce usted que está aquí? Entonces usted me va a decir, conforme a cómo se entendió cada una de las falacias, esta es la falacia que se utiliza aquí. Supongamos que de repente les digo, Juanito, ¿verdad? En la clase de ciencias naturales, siendo el maestro, insultó a un niño llamado Pepito porque de repente, no sé, dijo algo erróneo. Y le dijo, no sé, ignorante, parece un burro. Y le dijo así. Entonces, ¿qué tipo de falacia es esa? Tienen que saber distinguir qué tipo de falacia es cuando yo ataco a la persona y no ataco a la opinión, que dejo de atacar el argumento y prefiero atacar a la persona. Se llama falacia apelando al hombre o falacia a domine, ¿verdad? Y yo voy a colocar ahí las posibles alternativas y ustedes dirán, esta falacia es, esta falacia es, esta falacia es. Entonces, vean los ejemplos que pongo, vean las diapositivas que dejo, y si aún así no bastara para comprender cada falacia, también todas esas falacias están en internet, pues si quieren investigar un poquito más. Pero creo que con los ejemplos que doy, más la diapositiva que está ahí para poder verla también, creo que es suficiente para entender cada una de ellas. Supongo yo que es suficiente, ¿verdad? Pero es importante que lo vean, no lo vayan a dejar de ver. Entonces aquí la ley de la lógica formal también ayuda, porque además de la lógica, ¿cómo se llama? La lógica, se me escapa. Además de la lógica filosófica material, y la lógica formal presenta una serie de reglas que ayudan a definir ya a manera de matemática, de especie de matemática, cuándo algo es verdadero y cuándo algo es falso, ¿verdad? De hecho, esos son parte de lo que llamamos los criterios de verdad y certeza. Y por último está la verdad científica, que es aquella que se corrobora después de haber aplicado el método. Es producto del sistema racional que hoy llamamos método científico. Ese conocimiento resultante de un largo proceso. Esta verdad no se logra de pronto. Esta verdad se logra después de todo el proceso científico, ¿verdad? De aplicar paso por paso, ¿verdad? De hacer las pruebas, de hacer el análisis de datos, tabular datos, gráficos, conclusiones, recomendaciones. Todo ese esquema que tenemos hoy en día para la elaboración de un informe de método científico, ¿verdad? O basado en un método, básicamente lo que llamamos verdad científica, que se puede presentar como pruebas, ¿verdad? Que deberán ser corroborables también. Si es una teoría la que establezco surgida con la aplicación del método, lo que faltaría nada más es ver la aplicación. Cuando se alcance la aplicación, ahí sí podríamos hablar de verdad. Mientras tanto, se puede mantener como teoría científica. Una teoría científica no significa que sea verdadera de manera absoluta. Una teoría científica significa que hay unos principios que pueden ayudar a entender ciertos fenómenos. Tendrá que llevarse eso a la práctica,
¿verdad? De pasar de la teoría, por ejemplo, de la teoría física a la teoría práctica, a la parte de la tecnología, por así decirlo, para confirmar si los hallazgos en lógica o en física son verdaderos. Y después, entonces, ahí se podrá probar con el experimento la veracidad. Cuando se demuestre eso, se dará por verdad total, verdad científica, aquel aporte de aquella teoría que se mantuvo durante un tiempo simplemente de manera teórica, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuidado. Así que cuidado con la gente que cree que cada teoría científica es completamente cierta. No todas son ciertas, algunas son hipótesis científicas todavía. Hay que confirmarlas en la realidad para que sean verdad. Entonces hay que tener ese cuidado. Por otro lado, ¿hasta qué punto entonces podemos estar seguros de que los conocimientos que tenemos o poseemos son verdaderos? ¿Será que existe un límite para el conocimiento humano? Esto ha dado origen a 5 teorías que intentan explicar qué relación hay entre la verdad y los conocimientos. ¿Se puede llegar a conocer la verdad de ello? ¿Habrá que tener cuidado de algún tipo de conocimiento? ¿Qué herramientas necesitamos para poder confirmarlo? Todo eso lo estudian estas 5 teorías que llamamos teorías epistemológicas. Veamos entonces cuáles son. Son las siguientes teorías. Teoría número 1, la teoría epistemológica llamada dogmatismo. En el dogmatismo, como teoría epistemológica, pongo de ejemplo tanto filósofos como la misma iglesia. La iglesia tiene lo que llamamos dogma. ¿Y qué es un dogma? Dogma viene de la palabra griega doxa, que significa opinión, creencia, parecer, ¿verdad? Esa es la palabra que da origen a dogma. Entonces, cuando por ejemplo un científico tiene un parecer, puede ser dogmático. Cuando un filósofo tiene un parecer, puede ser dogmático. Cuando la iglesia da a conocer sus opiniones sobre algunos temas, digamos, de carácter litúrgico, revelativo, o digo, relacionado con la revelación, o a nivel social, entonces también presenta dogmas, enseñanzas, que algunas veces son definidos de manera solemne y a veces son definidos de manera simplemente escrita, ¿verdad? Que no son declarados de manera solemne, pero cada enseñanza, tanto de los filósofos que queda escrito o de las religiones, se convierten en enseñanza para el pueblo. Y eso es un dogma. Ahora, claramente, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos dogmas solemnemente definidos para dejar claro y ratificado que eso no se puede poner en duda, ¿verdad? No todos los dogmas han sido ratificados. En algunos se explica como parte derivada de la explicación e interpretación de la Biblia. Pero en el caso de algunos dogmas, por ejemplo, con respecto a Jesucristo, el dogma de que Jesucristo es hijo de Dios y verdaderamente Dios, es un dogma de fe que no podemos negar desde la fe. Y quien lo niegue ya no es cristiano. Quien diga que Jesucristo no es Dios, ya no es cristiano. Así de simple. Entonces, eso es un dogma importante. Creer que hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo es un dogma para el mundo cristiano. En el caso de los filósofos que aparecen abajo, Baruch de Spinoza, René Descartes, dentro de su propia filosofía tenían ciertas doctrinas, como el caso de René Descartes que tenía la doctrina del solipsismo, de creer que solamente su opinión era lo único que era corroborable y por tanto de ahí en adelante partiría obviamente toda su investigación matemática y científica. Entonces creía que las demás opiniones no eran válidas, tenía que someterlas obviamente a las pruebas de validez para realmente llegar a deducir con su propia individualidad y subjetividad si son o no son una verdad. Ese es el solipsismo que él propuso, ¿verdad? Y es una creencia personal. Entonces, en este caso, el dogmatismo cree que hay verdades que son innegables, así como René Descartes creía que hay verdades innatas, desde antes de nacer ya venimos con esas ideas, por tanto, esa es una doctrina. No pudo demostrarlo, pero lo sostenía, ¿verdad? Y al sostener esto como innegable, se vuelve dogmático. El conocimiento es infinito y los exponentes Baruch de Spinoza y René Descartes, por dar algún ejemplo de entre ellos. Esa es la primera postura. Pregunta hasta ahora. ¿Alguna pregunta o duda sobre esta primera teoría? ¿Es entendible? Lo, lo- Solo una consulta. Dime. En general, ¿qué es el dogmatismo entonces? ¿Como un concepto? Es creer que hay verdades innegables. Sostenerlo aun cuando no tengas pruebas. Cuando tú sostienes algo como verdadero, aunque no tengas pruebas, eso es dogmatismo. Por eso lo puse al principio. Es la segunda. La primera es la definición etimológica y la segunda es la definición conceptual. Dime, Ellen. Sí, bueno, mi consulta es acerca del tema de la verdad, porque ahorita que recuerdo,
vi una serie que se llama Merlí. Entonces, él dice que la verdad se define, o sea, como la verdad, pues, y dice que si algo es verdad para mí, debería ser verdad para todos. Si no, no es verdad. Sí. Entonces, y aquí, pues, los tipos de verdad que acaba Ujú, de explicar, ¿verdad? ujú. Eh, pues veo que hay una verdad absoluta, relativa, objetiva, concreta, lógica y científica. Entonces, es como de tiempo, lugar, o sea, va variando lo que nosotros percibimos como verdad. Mm. Entonces, a mí no me queda como que muy claro esa parte. Ok. Em, lo que he dicho es que hay verdades que son objetivas, son absolutas, concretas, lógicas y científicas. La única que he negado es la relativa. Las otras cuatro, cinco verdades que aparecen ahí están íntimamente relacionadas. Es que para mí básicamente estos tipos de verdad son la misma. Desde mi punto de vista, no está escrito en ningún libro de filosofía. Esta es mi opinión personal. Para Ah, mí, ok. los cinco tipos de verdad que aparecen ahí, la de absoluta, objetiva, concreta, lógica y científica, esas cinco que aparecen ahí son la misma verdad. La única diferencia, habría que diferenciar entre la concreta y la absoluta. Esa es la única. Porque la absoluta es innegable independientemente del tiempo y lugar. Y la concreta puede ser negable dependiendo del tiempo y lugar. Esa es la única diferencia que hay que hacer. Por ejemplo, ahorita puede ser verdad que, por decir algo, puede ser verdad que hace 10 años la entrada al cine fuera bien barata. Y hoy en día es falso decir eso, que la entrada del cine es barata. En aquel momento era verdadero, actualmente es falso. Entonces, la verdad concreta sí cambia. Esa sí puede cambiar en el trayecto del tiempo. La verdad absoluta no cambia. Y una verdad absoluta que no cambia, para mí, es una verdad también objetiva. Y para mí significa que también cumple entonces leyes lógicas o leyes científicas. Entonces me parece que la lógica, la científica, la objetiva y la absoluta son básicamente la misma y solo se hace la pequeña diferencia con la concreta. Y para mí las relativas no existen. Yo Ok. las verdades relativas las ignoro, porque realmente me parece que no podemos en filosofía estar todavía sosteniendo la idea de relativismo cuando sabemos que ha traído graves problemas de deducciones, grandes problemas en las escuelas, generando escuelas incluso especulativas tan absurdas que hemos visto a lo largo de la historia. Y eso es culpa del relativismo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que las relativas son simplemente opiniones. Son opiniones subjetivas, sí. ¿Que podrían llegar a ser verdades concretas? Podría llegar a ser alguna de ellas. Habrá que comprobarlo, ¿verdad? No se puede tratar como verdad porque la verdad es ya demostrable. La verdad es aquello que está demostrable que es completamente cierto. Y por tanto una opinión que no sea corroborada no puede ser considerada verdadera. Es una cuestión de sentido común, ¿verdad? Por ese motivo, ¿verdad? De Simplemente acuerdo. quería aclarar esa parte. Pero sí, básicamente Gracias. hablamos de la misma verdad. Ok, Gracias. prosiguiendo. Y lo que hacemos, la diferencia de hacer la científica con las demás ciencias, lo único que estamos diciendo en la científica es que tardamos más tiempo en encontrar ese tipo de verdades. Cuando hablamos de verdad científica, ¿qué significa? Que llevamos un proceso más amplio, prolongado en el tiempo, ¿verdad? Para llegar a deducir esa verdad. A veces las verdades objetivas no necesitan demasiado tiempo para poder ser deducidas. Por ejemplo, una verdad objetiva cotidiana. Sabemos que para poder salir de una habitación donde solo hay una puerta, hay que abrir la puerta. Esa es una verdad objetiva. Y no ocupamos el método científico para poder demostrar que es verdadera. Basta el sentido común. Entonces, la diferencia entre una verdad objetiva inmediata y una verdad objetiva como la científica es que el tiempo cambia. Es más rápida la verdad objetiva inmediata porque la intuición, la lógica misma nos acerca rápidamente a ella. Mientras que la científica requiere someter a prueba, ¿verdad? Hacer experimentos para poder llegar a una verdad así. Y obviamente, la científica no está para hablar de las verdades objetivas tan simples como la vida cotidiana, sino para definir aquellas verdades más complicadas de poder llegar a encontrar. Entonces, la científica también se puede decir que es un proceso, además de largo, es un proceso que atiende a las verdades más complejas, ¿verdad? Las verdades objetivas no siempre serán, a veces serán complejas, a veces serán simples. Esa es otra particularidad que hay que notar. Prosiguiendo. La siguiente escuela es la escuela llamada el escepticismo.
viene de la palabra griega skeptestai, que significa examinar. En este caso, se cree que nada es absoluto, ¿verdad? Es la postura de mucha gente hoy en día. No debemos dudar de todo, postura de mucha gente hoy en día. Es necesaria la comprobación y evidencia. Ahí estoy totalmente de acuerdo. En esta parte, de acuerdo con el escepticismo, ¿verdad? Hay que someter a comprobación y evidencia. De hecho, esto mismo es lo que se va a aplicar en el criticismo, que es una de las escuelas epistemológicas que más me gusta a mí. Si a mí me dan a elegir entre las 5 escuelas que voy a presentar, ya les diré cuáles son las 3 preferidas mías. En este caso, me quedo con esta pequeña parte apenas dentro del escepticismo. Hay, por tanto, una desconfianza sensorial y, por tanto, no podemos dar por cierto nada. Hay que someterlo a esa prueba y evidencia, de acuerdo en esa parte. Los dogmas son cuestionables. Yo estoy en desacuerdo ahí. Hay algunas cosas que son una verdad que para nosotros sentimos que es innegable, no sabemos cómo explicarlo, pero como dice Blas Pascal, hay razones del corazón que la razón no entiende. Hay cosas que llegamos a sentir que nos parecen verdaderas y que no podemos corroborarla ni con métodos científicos ni con cuestiones tecnológicas, pero se considera una verdad. Y eso es lo que pasa en la religión. Por ejemplo, la creencia en Dios, el creer en Dios, es algo que no nos sometemos a prueba porque sabemos que las pruebas científicas no podrán dar nunca con Dios. Ya entendemos que por la naturaleza que Dios mismo tiene, no hay prueba científica que pueda servir para hablar de Dios, porque al ser la ciencia una rama que se dedica a estudiar la naturaleza, si hablamos de las ciencias naturales, no pueden estudiar la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es sobrenatural. Es una sobrenaturaleza. Está por encima de la naturaleza de la física, la naturaleza del tiempo y el espacio y de la materia. Es una energía diferente a la del universo, por lo cual no podemos estudiar algo que escapa a la capacidad del hombre. Pero tenemos la percepción de que, además, el sentido común y la lógica de que puede existir. Y eso lo sentimos dentro. Y además, cuando vivimos una espiritualidad, sentimos además eso que llamamos la presencia de Dios, ¿verdad? Que es ese momento en el que sentimos esos éxtasis espirituales que no se puede obtener de ninguna otra manera, porque no hay algo más en la naturaleza que me permita obtener esos éxtasis espirituales a voluntad, como los tengo cuando estoy de repente orando. Y eso es algo que para muchos es una realidad innegable. Entonces, incluso hay cosas que uno no logra entender cómo rápidamente funcionan en el caso, bueno, no logra entenderlo porque obviamente tiene que ver con la acción de Dios, pero entendemos realmente qué es la acción de Dios. Al menos eso sí queda claro. Por ejemplo, los psicólogos trabajan día y noche con un montón de terapias para poder ayudar, por ejemplo, a un alcohólico a salir de su alcoholismo. ¿Ok? Ese es el tiempo que tarda la ciencia en poder sacar a alguien del alcoholismo. Una cantidad de terapias para volverlo tan resistente y fuerte que resista obviamente a la tentación. Pero miren lo que pasa en la religión. Hay gente que ha sido alcohólica mucho tiempo en su vida y de la noche a la mañana, con solo la acción del Espíritu Santo, decide ya no volver a beber jamás. Y ya decidió no hacerlo más. La decisión fue drástica, a pesar de su dependencia psicológica y farmacéutica, porque tenía dependencia física y dependencia psicológica, y la venció solamente orando, algo que los psicólogos no pueden lograr fácilmente. Entonces, ¿cómo se explican esos fenómenos? ¿De qué manera podemos explicar esa acción de la voluntad tan rápida cuando se refiere a la acción de Dios y tan distante cuando se refiere a las terapias psicológicas? Porque para ambos se requeriría lo mismo, se requeriría la voluntad, pero en el caso de la fe se consigue más rápido que en el caso de la terapia. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué hay ahí que no existe en la terapia? ¿Verdad? Eso es algo que también hay que ponerle prestar atención. Los escépticos suponen entonces de que todo es cuestionable y por tanto mi opinión, ¿verdad?, es subjetiva y tu opinión es subjetiva. Ambas posturas pueden estar equivocadas, ambas posturas pueden estar verdaderas, uno de los dos puede que tenga la verdad. Y esta es la postura que mantienen. Aunque hay que decir que al principio fue una escuela bastante radical, como en el caso de Pirrón de Elis, que era bastante radical, pero luego apareció otro filósofo que intentó un poquito sanar un poquito este escepticismo tan radical de la escuela. Porque entendemos, y de eso lo hemos aprendido también por medio de la misma filosofía, que no se puede ser escéptico de manera absoluta, de manera radical. ¿Por qué? Porque es una contradicción lógica. Si yo, por ejemplo, digo, Y vengo. disculpen que hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto. Yo en casa. Ok.
Bien, fue que contestó en la llamada, por ejemplo, y por eso se les escuchó el audio. En este caso, porque es una contradicción lógica afirmar que debemos dudar absolutamente de todo. Porque si yo, por ejemplo, escucho a un escéptico y me dice, no hay verdades absolutas, imagínese que un escéptico me diga, no hay verdades absolutas. Y vengo yo y le pregunto, ¿y eso que tú me estás diciendo es verdadero? Me diría absolutamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay una contradicción. ¿Cómo es eso que no hay verdades absolutas, pero lo que yo estoy afirmando es una verdad absoluta? Entonces sí las hay. Porque si mi opinión en ese momento que niega la verdad absoluta es verdadera, significa que es una absoluta verdad también. Entonces, esa es la contradicción de la escuela. Por eso mismo es que los filósofos llegaron a discernir de que se puede empezar a dudar como parte de los métodos, eso lo va a llegar a establecer René Descartes posteriormente, pero no podemos caer en esta actitud pesimista de creer que nunca vamos a poder llegar a la verdad. Que eso es el error que cometió la escuela al principio. Al final se sanó gracias a Filón de la, ¿cómo se llama? A Filón de Larisa, no, sí, Filón de Larisa. Al final fue él que va a acabar con esa cantidad de duda que había ahí. Tercera, escuela epistemológica o teoría epistemológica. ¿Alguna duda con el escepticismo al respecto de ello? ¿Todo claro hasta ahorita? Tenemos que tener mucho cuidado con el escepticismo de las redes sociales, chicos, porque hemos visto, bueno, yo he visto, ¿verdad? Que es peligrosísimo. Se pierde, ¿cómo se puede decir? La autoridad del conocimiento. Cuando alguien, incluso me ha tocado, de hecho a veces en debates así en páginas de amigos o en foros, a veces yo intento dar una opinión lo más objetivamente posible y la gente en vez de repente, bueno, no opinar, sino que de repente ver si es verdad o no es verdad o contraargumentar, lo único que hace es burlarse, es decir, poner un me divierte, poner el típico meme, mucho texto, bueno, porque eso es evidente, la gente que está a veces en las redes sociales no le gusta leer, entiendo muy bien, ¿verdad? Entiendo por ese mismo motivo, porque están a veces en gran medida metidos en redes sociales. Pero cuando uno intenta dar una opinión, y alguien la quiere rebatir, no se rebate con memes ni se rebate con risa, se debe rebatir con ideas, ¿verdad? Y yo creo que esa es una particularidad de las redes sociales, que cuando alguien intenta dar una opinión sensata, la gente se burla de esa opinión sensata. Entonces, a mí cuando alguien hace eso, a mí me da risa, se lo digo con sinceridad, a mí me da verdaderamente risa ver cómo la gente, ante una frase que intenta ser lo más objetiva y con argumentos, porque a veces incluso coloco fuentes demostrando que estoy diciendo una verdad que ni siquiera es mía, sino que es la verdad objetiva, a pesar de ello, lo niegan, lo tergiversan, lo insultan. A mí me da risa ver cómo persisten en permanecer en la ignorancia, cómo persisten en mantenerse en la mediocridad, cómo persisten en mantenerse en la petulancia y arrogancia de creer de que se lo saben todo ya y que nadie puede venir a enseñarles nada nuevo. Eso es lo que a mí me da risa, ¿verdad? Me recuerda a ese filósofo Immanuel Kant, que veremos más adelante, que habló de la puerilidad mental, habló de la infancia o pobreza mental de las personas. Me da cierta risa y a la vez me da, ¿cómo se puede decir? Preocupación, porque me preocupa que ese es el futuro, esas son las generaciones que están predominando en redes sociales, donde ya no se examinan las cosas como tiene que ser, sino que simplemente, como ya me puso un gran párrafo y no quiero rebatírselo, mejor le tiro un meme y ya con eso creo que acabé. ¿Verdad? A mí me da risa cómo a veces se dan de victoriosos, de creer que tuvieron la razón todo el tiempo, ¿verdad? Querido decir que todo lo que dijo o uno opina es completamente equivocado. Y me parece demasiado infantil y es mucha gente que decir. Dime, Ellen. Sí, bueno, aquí dice en la escuela del escepticismo que debemos dudar de todo, pero yo pienso que no debemos dudar de todo, Yo también lo porque creo. o sea, son verdad, pues, y ahora, hoy en día, se nos bombardea de tanta información en redes sociales, en todos los medios, de información que no es verdad, o sea, es falsa, pues. Ujú. Entonces, uno tiene que, pienso, aprender a examinar lo que uno lee y llevarlo, o sea, comprobarlo, pues,
investigar si es verdad o no es verdad, si tiene argumentos verdaderos o no. Entonces, pienso que eso, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo que yo he visto es algo bien extraño. O sea, vaya, les pongo un ejemplo de como yo normalmente debato en cosas de carácter religioso, a veces de carácter político también. Les comento algo que en una ocasión alguien dijo y cómo se lo rebatí, de qué manera lo hice. Muy brevemente. Alguien opinaba en un foro dentro de la página de un padre, de un sacerdote católico, un hermano evangélico, decía, es que la Iglesia Católica la inventó Constantino, ¿ok? Típico ataque que hacen a la Iglesia Católica. Y vine yo, simplemente le digo, está equivocado, porque desde el año 108 hay un documento llamado la Carta a la Iglesia de Esmirna de San Ignacio de Antioquía, que alrededor del año 108 al 110 escribe esta carta, donde dice claramente que donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica. Significa que es uno de los primeros documentos, o el primero de todos, que habla de Iglesia Católica mucho antes de Constantino, 200 años antes de que apareciera Constantino. Entonces, ¿cómo puede venir a decir que Constantino inventó la Iglesia Católica cuando se menciona 200 años antes de haber nacido? Ese fue mi argumento. Y la respuesta de esa persona fue burlarse, a pesar del argumento histórico, a pesar de la fuente, a pesar del dato. La risa. La gente cuando está acorralada es lo único que hace, es reírse, ¿verdad? Entiendo que realmente ese es lo único que les queda. Intentar burlarse como diciendo, como creyendo que me saqué de la manga el dato, ¿verdad? Y olvidando que hay, obviamente, documentos históricos valiosos que están obviamente avalados por muchísimas universidades en el mundo. Y esa carta que llamamos la Carta de la Iglesia de Esmirna es una de las tantas cartas que escribió Ignacio de Antioquía, cristiano primitivo del primer siglo. Entonces, como digo, uno puede demostrar con datos, pero aún así la necesidad puede persistir. Y eso es lo triste hoy en día en la cultura, que alguien te puede dar datos fidedignos que tú mismo puedes ir a contrastar, porque pueden ir a investigar quién fue Ignacio, pueden ir a buscar sus cartas y leerlas, pero no se dan a la tarea, no tienen el entusiasmo ni tampoco la entrega para encontrar la verdad. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Muchos quieren creer que tienen la verdad, pero no se dan a la tarea de investigar, no se dan a la tarea de formarse en esa verdad. Entonces lo único que a veces tenemos es gente que supone que tiene verdades, que cree que tiene verdades, y a veces esas verdades no tienen pie ni cabeza. Es decir, son falsedades que se sacaron de la manga, gente, otro conjunto de gente que ignora completamente la historia, la verdad de los hechos. Que eso es lo que realmente hay que buscar, hechos, datos, fuentes que demuestren la opinión, ¿verdad? Eh, Ahí está que otra persona me citaba el edicto de Constantino declarando el día domingo, y nada que ver. El edicto yo lo leí y no dice nada al respecto de eso. Habla de un feriado, pero para la gente del gobierno. No dice nada con respecto a la Iglesia Católica, pero la gente utiliza ese argumento de que Constantino puso un edicto de feriado el domingo para suponer que por eso pusimos el domingo como Día del Señor, cuando no hay ninguna cosa declarada ahí que tenga que ver con la parte religiosa cristiana, ¿verdad? Y cualquiera puede bajar ese edicto del año creo que 329, si no me equivoco, y no tiene nada que ver con el catolicismo, pero la gente se basa en esas ideas a medias para falsear y mentir y tergiversar, calumniar o atacar. Y ese es el problema que tenemos. Mucha gente se está basando en conocimientos irreales para poder atacar sistemas o atacar ideologías o escuelas. Y eso pasó también en la filosofía. También lo hemos visto en la misma filosofía, ¿verdad? Ha habido mucha especulación también a lo largo de la historia. Por otro lado, está también la escuela llamada la escuela del criticismo. Pongo de ejemplo a Immanuel Kant, famoso por sus famosas obras críticas, como la Kritik der reinen Vernunft, o Crítica a la razón pura, o la Kritik der Praktisken, la Crítica a la razón práctica, o la Crítica del juicio, que también él escribió él, y no recuerdo qué otra crítica escribió, pero por lo menos 3 obras llamadas críticas, Kritik en alemán. Y en este caso, pues, estas obras intentan mostrar una actitud, la actitud de que, bueno, hay verdades, pero el conocimiento como es limitado, necesita obviamente poder demostrarlo. Ya que el conocimiento nunca va a ser definitivo, tenemos que presentar pruebas. Entonces se requiere cuestionar las cosas, ¿verdad? Para corregir errores, para encontrar la verdad, no con el afán de destruir los sistemas. La crítica filosófica no es para destruir un sistema,
La crítica filosófica es para poder conducir hacia la verdad. Y eso es lo que Kant intentó. Por ejemplo, él critica el sistema del racionalismo, critica el sistema del empirismo, no para destruirlos, sino para poder conciliarlos. Y eso es lo que va a demostrar él al final, ¿verdad? Una conciliación de ambas posturas que se mantuvieron en debate filosófico por mucho tiempo. Entonces, esa es la verdadera crítica que esperamos. Una crítica que construya, una crítica que argumente bien, que entre dos sistemas contradictorios se encuentre la alternativa para poder darle una solución a cada problema. Y esta es la actitud. Hay que someterlo entonces a crítica para corregir. Debe haber, por tanto, justificación racional y examen a todo lo que yo proponga. ¿Verdad? Y el exponente, pues, es Immanuel Kant. Esa es la escuela llamada criticismo. También me considero adepto de esta escuela, ¿verdad? Me gusta ser muy crítico en ese sentido e irme a las pruebas, ¿verdad? A mí si algo me lo van a atacar, tienen que presentarme pruebas. Yo soy como Voltaire, Voltaire también era así. Voltaire o Voltaire llegaba a opinar de esa manera. Yo me mantendré en la verdad hasta que me demuestren lo contrario, decía él. Me mantendré en la verdad hasta que me demuestren lo contrario. O sea, mientras tanto no me lo demuestre, no me demuestre que estoy equivocado, para mí sigue siendo una verdad. Y esa es la postura que mantuve, me manteniendo en la verdad hasta que me demuestren lo contrario. Creo que tenemos que ser así, ¿verdad? En cierta manera. Tampoco eso implica volvernos tercos, porque si yo veo que alguien me demuestra que aquello que yo creía era verdad, me demuestra que estoy equivocado, tengo que tener la humildad, ¿verdad? De decir, me equivoqué. Aquello es lo verdadero, ahora aquella cosa es mi verdad. Porque al final, en definitiva, lo que ando persiguiendo no es mantenerme como el invencible, como el invicto en los debates, sino que lo que intento realmente conseguir es la verdad pura, por lo cual necesito obviamente ir tras el camino de la verdad. Si va por una vereda que yo consideraba verdadera y encuentro un camino que me lleva a una vereda de verdad, tengo que seguir ese camino. Entonces me voy por ese sendero. No digo, no, voy a seguir por este camino que vaya para un barranco. ¿Verdad? Persistiendo en el error, persistiendo en la ignorancia. No, corro hacia el otro camino. Tengo que tener la humildad de decir, por aquí ya no voy a seguir, caminé mucho tiempo por este camino, me sirvió, pero allá está el otro camino, me voy por allá. ¿Verdad? Esa humildad hay que tenerla. La humildad de reconocer, me equivoqué, tengo que cambiar de doctrina. Kant, por ejemplo, lo intentó. De hecho, lo hizo en su vida. Él durante su primera etapa de juventud fue muy dogmático, demasiado dogmático. Pero al final de su día se volvió bastante crítico y despertó muchísimo a ese análisis bien crítico como la escuela del empirismo a través de David Hume le enseñó a él. Entonces se volvió bastante crítico al final, gracias a ese despertar que él logró tener. La cuarta escuela o teoría epistemológica, el relativismo, que como ya hemos dicho, es esta creencia de que, bueno, todo es subjetivo, hay opiniones, por tanto, lo real, creen ellos, no tiene verdad permanente, no tiene base permanente. Por eso pongo aquí de ejemplo a los sofistas, que son los que debatían con el señor Sócrates. Sócrates está ahí en el centro, ahí leyendo con la gente. Los jóvenes que están alrededor, algunos eran discípulos, otros, algunos aparecen como interesados, con la cara estirada e interesada. Pero si se fijan, hay uno que está detrás de Sócrates, que está con la cara como refunfuñosa, como enojado, porque también tuvo gente dentro de los mismos seguidores que empezaban a dudar de Sócrates, que fueron incluso los que al final se volvieron contra Sócrates al momento del juicio, y se volvieron prácticamente sus testigos en contra, para hacer creer que realmente pervertía la mente de los jóvenes, como hicieron creer en el juicio de él, ¿verdad? Hay que leer la obra de la Apología de Sócrates para ver lo que Sócrates escuchó, que dijeron de él, lo que Platón dice que también criticaban de Sócrates, para que vean que no siempre cayó bien a los jóvenes sí, pero a los adultos como que les cayó un poquito pesado. No solo porque era cortito, sino porque realmente su filosofía no era fácil de digerir, ¿verdad? Y eso les molestaba a ellos, no poder entenderle a esos enredos a los cuales se mete el señor Sócrates. Entonces los relativistas caen en ese error, creen que nada es permanente, el absoluto por tanto creen que es inalcanzable, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con que la verdad absoluta total, por lo menos por la naturaleza humana presente, no podrá ser alcanzable jamás. Ahí sí estoy de acuerdo. Por ahorita no, ¿verdad? Si en el futuro, ya desde el punto de vista ya trascendental y metafísico y espiritual, Dios nos quiere dar la oportunidad de conocerlo todo, ¿verdad? De entender todo el universo, ahí pues diríamos que el hombre puede llegar a adquirirlo. Y más si tiene vida eterna para poder dedicarse a viajar y conocer tanta galaxia y tantos lugares. Podría el hombre llegar a conocer todo eso, si Dios se lo permite. Pero por la propia naturaleza presente no podrá conocerlo jamás. No existen las verdades universales, cree el relativista. El conocimiento es válido según el contexto. Y los exponentes, pues, son los sofistas.
Ellos son los principales exponentes del relativismo. Los sofistas, de hecho, eran tan relativistas que el mismo Sócrates notaba que de repente había un maestro que enseñaba una cosa y había un maestro que enseñaba otra cosa. Entonces no se ponían de acuerdo, aunque decían perseguir la verdad, no se ponían de acuerdo. Es decir, ¿cómo es eso? Ambos enseñando la verdad y contradiciéndose uno con otro. ¿Quién tiene la verdad? Uno de los dos tiene que estar equivocado o ambas son falsas. Entonces, en este sentido, Sócrates se propuso ir demostrando que muchos de estos que se llamaban sabios y que tenían escuelas y discípulos eran realmente charlatanes, ¿verdad? Que realmente tenían conocimientos falaces o falsos o manipulados para mantener obviamente amarrados a sus discípulos, por lo que implicaba en aquel momento histórico tener discípulos. Los discípulos cuidaban de su maestro tanto como si fueran sus hijos. Le traían comidita, le cuidaban en enfermedades. Entonces ser sabio en aquel momento y tener escuelas era un privilegio, ¿verdad? Era un privilegio porque iban a tener a sus estudiantes, ¿verdad? Cuidando de él. A todos los maestros de la antigüedad los cuidaban los discípulos. No les pagaban salario, pero los cuidaban, ¿verdad? Los cuidaban. Hoy en día, pues eso se ha transformado en el salario, pero, cuando le paga la institución al maestro. Pero antiguamente el discípulo cuidaba del maestro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando y de pronto dijo, escuchó que los discípulos decían, maestro, la gente tiene hambre? Y Jesús les encarga a los discípulos y les dice, denle ustedes de comer. Entonces los discípulos dicen, Señor, pero solo tenemos estos panes y estos peces, ¿verdad? Cuatro panes, y cinco panes y dos peces. Entonces ahí Jesús dice suficiente, ¿verdad? Y los discípulos son los que pusieron los insumos, ¿verdad? Después el maestro hizo la proeza, pero inicialmente fueron los discípulos los que estaban ahí preocupados por la logística, ¿verdad? De la parte escolar, por así decirlo. Entonces podemos notar que eso en la antigüedad era algo muy común. Por otro lado está la quinta escuela llamada el perspectivismo. El perspectivismo consiste, aquí pongo de ejemplo al filósofo José Ortega y Gasset, así se llama él, ¿verdad? José Ortega y Gasset. No son dos filósofos, es uno solo, ¿verdad? El apellido español, ¿verdad? En esta imagen se puede entender rápidamente lo que es perspectivismo. Lo que nos dice el perspectivismo es que pueden haber dos o más verdades respecto a un mismo fenómeno y la totalidad de esas verdades son en realidad lo que llamaríamos la verdad absoluta de ese fenómeno. Por ejemplo, en el caso de, si yo pregunto en el aula, ¿qué sombra genera el cilindro en la pared? Unos dirán rectangular o cuadrado, otros dirán circular, y todos tendrán la verdad. Es decir, es una verdad en cada uno de ellos, en cada uno de los que opinen de esa manera, porque obviamente ambas figuras geométricas en las de sombras son realmente las sombras que puede generar un cilindro, ¿verdad? Todo depende de hacia qué cara está apuntando la luz. Entonces, eso es lo que dice el perspectivismo. Cada sujeto grupo tiene su propia visión de la realidad. Hay una verdad percibida por perspectivas, por tanto, parciales. Es todas las perspectivas, y con esto termino, todas las perspectivas son verdaderas, la reunión de ellas es la verdad absoluta, y el exponente es José Ortega y Gasset. Y ahí nos vamos a quedar jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día. Bueno, nos vemos buen día. Nos vemos. Bye. Bye, nos vemos.